Bienvenidos a Análisis Situacional. Ahora con 3 emisiones semanales. Los domingos a las 11 de la mañana, los domingos a las 8 de la noche y el lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Carlos Ortiz Bruzual, cumanés, productor editorial desde hace 3 décadas, profesor en la Escuela de Letras de la UCB desde 2016, fue también profesor en la Escuela de Filosofía de la misma universidad. Trabajó en Fundarte, Biblioteca Nacional, Museo de Bellas Artes, Centro Nacional de la Historia y en los libros del Nacional. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu reciente obra, Santa Palabra, una recopilación de las cartas personales de José Gregorio Hernández. Cartas personalísimas, habría que decir, porque esta es una selección de un corpus muy grande de cartas de José Gregorio Hernández, en las que yo puse el énfasis en las que lo muestran a él, en su intimidad como persona. Como civil, como médico. Sí. ¿No? Dices que es muy raro que alguien no sepa quién es José Gregorio Hernández, pero tanto o más raro es que alguien sepa quién fue José Gregorio Hernández. Bueno, yo ¿Qué llegué, quieres decir? Lo primero es que llegué a esa conclusión en una relación directa con José Gregorio Hernández. En la medida en que yo hace 20 años, 21 años hice esta compilación por primera vez y empecé a leer con detenimiento el gran número de cartas que están recopiladas en una edición de su obra completa del año 1968 que publicó la Universidad Central de Venezuela, yo fui dándome cuenta de que existía un José Gregorio Hernández que no era visible en la devoción popular, en el símbolo que se conoce. Y ese El símbolo es principalmente religioso. Sí, ¿no? fundamentalmente religioso. Y ese José Gregorio Hernández a mí me pareció tan interesante y tan asombroso, quizá por la novedad de no haberlo visto nunca, como puede ser su propia figura religiosa. Y una de las cosas que descubrí es que, entre otras cosas, a pesar de que a lo largo de muchos años en Venezuela se han hecho esfuerzos serios por biografiarlo, por hablar de su obra científica, es que la fuerte dimensión de su condición religiosa, de figura divina, podríamos decir así, parecía opacar o relegar, diferir de alguna manera esa personalidad de José Gregorio Hernández como ser humano. ¿Cómo era José Gregorio Hernández, civil, médico, ser humano? Bueno, era una persona, voy a decir, digamos que tendría 2 respuestas para eso. La primera es obvia, era una persona común y corriente en el sentido de que era un ser humano con los mismos problemas y las mismas preocupaciones que tenemos cualquiera. Pero hay otra respuesta para esa que es la que en el libro trato de hacer resaltar, y es que José Gregorio Hernández era un hombre en el que habitaban muchas personas. Era un hombre que tenía una clarísima vocación por la investigación y la ciencia, un sentido muy fuerte de la medicina como una ciencia que necesitaba profundos conocimientos, muchísimo estudio, pero que para él tenía sentido todo ese esfuerzo de investigación y de conocimiento si garantizaba una práctica médica que de verdad le diera a la gente salud. En una de sus cartas que le escribe a uno de sus sobrinos, que de hecho escogió la carrera de medicina también, él le dice que buen médico es aquel que sabe curar a sus enfermos. Y eso en sus cartas, al menos en buena parte de las cartas de los primeros años que se consiguen, que es de 1888, 1890, 91, está presente su preocupación por encontrar la mejor manera de resolver los problemas reales de las personas aquejadas por cualquier enfermedad.
Estudió en París, ¿no? Sí, él estudió en París, él viajó a París en 1889 a formarse con lo más elevado que había en ese momento en la ciencia médica en Francia, que por cierto, no sé si podríamos decir que competía, pero contrastaba con el otro gran centro de la medicina de ese momento en Europa, que era Alemania. Y en París él adquirió un sentido y una conciencia de la medicina y de la práctica médica que aquí en Venezuela no solo era innovadora porque el médico era un individuo que trataba integralmente a las personas. Él como médico que visitaba a alguien en su casa, hacía una inspección general de las condiciones en las que vivía, revisaba si había aguas negras cerca, si las condiciones de humedad, de temperatura eran o no las adecuadas, verificaba o trataba de indagar con esa persona cuáles eran sus, digamos, dolencias afectivas. Entonces esa manera de hacer la medicina a él lo fue también perfilando entre la gente como un médico muy especial. Pero eso no solamente tenía que ver con la formación que adquirió en Francia, que era una formación de avanzada, en la que la medicina era una medicina, podríamos decir, sanitarista, que también veía el problema de la salud pública como un asunto relevante para garantizar la salud. Tenía que ver también con una manera de él entender la realidad y la relación con las personas. Él era una persona difícil, sus cartas lo muestran, digamos, de un carácter fuerte. Muy disciplinado. Muchísimo, muy comprometido con lo que hacía, pero al mismo tiempo era un hombre solidario. Generoso. Seguramente también generoso, no tengo dudas, y hay hechos que lo muestran, pero sobre todo solidario. Cuando digo solidario, claro, es que era alguien que entendía que había gente a su alrededor que estaba en condiciones de muchísima dificultad, en pésimas condiciones. Hay que imaginarse, por ejemplo, a un hombre como él en 1888 moviéndose a caballo por los Andes venezolanos en la zona de Trujillo. En esa época eso era el gran estado de los Andes, se llamaba así, moviéndose en medio de una geografía que para él no era extraña, pero que volvía a ver ahora con otra mirada, porque ya era un hombre hecho y derecho en un caballo donde lo agarraba la lluvia, los barriales, y en esas condiciones se iba encontrando con gente abandonada. Se podría decir que era gente dejada de Dios, que de alguna manera él era también una persona que sentía la necesidad de acompañar a la gente espiritualmente. Eso es algo muy marcado en sus cartas. A veces no es tan explícito, pero cuando uno las lee todas, uno va dándose cuenta de que no hay una contradicción en su gran intuición de la fe, en su vocación religiosa, que era muy sentida, y su condición de científico, porque en su carácter, en su condición de persona, está la convicción de que hay que hacer algo por ayudar genuinamente a los otros. Y la medicina le da a él esa gran oportunidad. Eso significaría que estaba a favor de la salud pública, del Estado haciéndose responsable de la salud pública. Absolutamente. Y además de esa condición como científico, como médico, también se inclinó por la teoría creacionista, sí, lo que puede parecer paradójico. Vamos a profundizar sobre eso cuando regresemos a los comerciales. Claro. Ya regresamos. Seguimos conversando con Carlos Ortiz Bruzual, productor editorial y autor del libro Santa Palabra, una compilación y notas de las cartas de José Gregorio Hernández. Te preguntaba sobre el José Gregorio médico. ¿Cuál diríamos que fueron sus logros fundamentales en el campo de la medicina? Y también quisiera que abordáramos, así como se consideraba un científico, un médico, aprobó la teoría creacionista. Puede ser una contradicción. ¿Qué crees tú? Bueno, comienzo por esto último, porque evidentemente puede sonar muy extraño. Él tiene un libro muy importante que se llama Elementos de Filosofía, que publicó en el año 1912 y que lo convirtió, por cierto,
en bestseller mucho antes de ser venerable o siervo de Dios. Digamos, Elementos de filosofía. Sí, ese libro que publicó en 1912 y que tuvo 2 ediciones se agotó rapidísimo. Ya era médico. Él ya era Ya médico, sí, ¿no? Y era ya un médico reputado, muy reconocido. Es un libro donde una de las cosas que él plantea es que cuando le preguntan acerca de esa tensión que puede haber entre su vocación científica y su condición religiosa, él dice que a quienes le plantean esa duda, él les responde con estas palabras: todo es uno. Y con ese todo es uno, creo que él logra expresar ciertamente... ¿Qué quiso decir? Bueno, creo que hay 2 cosas allí. La primera es que creo que él logra expresar con esto una visión propiamente filosófica acerca del sentido de la realidad. Es un hombre que está convencido de que el universo es una totalidad, en la que las cosas, aunque puedan parecer contradictorias, tienen un sentido... Se complementan. Sí, en ese contraste, digamos que podría estar la integridad y la unidad de eso que conocemos como el universo. Porque si no, no existiría lo diverso. Esa es una reflexión muy metafísica y muy elaborada. Pero la otra yo creo que responde también a esa inquietud suya de ser un hombre, como yo decía, en el que habitan muchas personas. Él es un artista también, que tiene una gran vocación artística. Es también ese filósofo. Es músico, fue músico. Es músico, tiene muchas facetas. Y él quiere desarrollarlas todas. Entonces él escribió cuentos, escribió ensayos literarios. Él escribió este libro de filosofía y algunos otros trabajos filosóficos, científica. además de su obra científica. Pero entonces lo que quiero decir es que para José Gregorio Hernández no hay una contradicción entre el creacionismo y la ciencia, y él lo deja sentado en este libro que se llama Elementos de Filosofía, pero también en uno anterior que se llama Elementos de Bacteriología, que es de 1906, y que compila trabajos y conferencias, clases magistrales suyas, en las que él dice vehementemente, de forma muy categórica, que él es creacionista y que él es católico, practicante, y que defiende o sostiene la convicción de la fe cristiana de que el mundo es una creación de Dios. Ahora bien, una de las cosas que él trata de hacer ver es que si existe un proceso que la ciencia puede haber demostrado, cosa que él no contradice, que si existe un proceso de evolución de las especies, eso es algo que se da porque así dispuso Dios el universo. Es decir, eso vendría a ser algo así como la obra de Dios en movimiento en un plano que es el de la naturaleza. Él tiene un capítulo en su libro de Elementos de Filosofía acerca de la cosmología racional. No vamos a entrar en detalles aquí sobre eso, pero digamos que en esa parte del libro él ayuda mucho a hacer visible porque él considera que no hay una contradicción entre la profundización en la investigación científica, incluso desde el punto de vista del evolucionismo, y la fe. Él llegó a tener una polémica, o mejor dicho, en Venezuela se planteó una polémica, como venía ocurriendo en Europa a finales del siglo XIX, sobre el creacionismo y el evolucionismo, porque la planteó Luis Racetti, que era su compañero. Exacto. Los dos fueron fundadores de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Nacional de Medicina. Y Racetti planteó en algún momento que la academia fijara posición sobre la legitimidad del evolucionismo como la teoría científica que debía, digamos, prevalecer o que debía tomarse como cierta. Y él pidió que se convocara un debate sobre eso. Eso generó mucha expectativa en el país porque la gente esperaba ver qué iba a plantear José Gregorio Hernández. En el contexto de la Caracas de ese momento, eso era un acontecimiento como ver a dos campeones, muy polémico, ¿no? Dos grandes pesos pesados que iban a combatir. José Gregorio Hernández no se presentó a esas discusiones y simplemente envió una esquela que dice, hay 2 teorías o 2 posiciones acerca del origen del universo. Una es el creacionismo y otra es el evolucionismo. Yo soy creacionista. No dijo más nada. Ahora, su vocación religiosa parece que dominaba su personalidad,
sus circunstancias, porque intentó 2 veces ser sacerdote. Yo diría que más que dominar su personalidad y su carácter, es que era una vocación principal en él y que de algún modo iluminaba o irradiaba todo lo que él hacía. Como dije hace un rato, una de las cosas que incidió en que él fuera capaz, siendo un hombre tan religioso y tan creyente, de trabajar y de desarrollar al máximo la medicina más avanzada de su tiempo, era que él tenía la convicción de que esa era una vía para ayudar, para desarrollar un talento que él tenía. Ahora, él intentó ser 2 veces sacerdote e incluso renunció a todo en algún momento, en el primer intento, que se fue a Italia, a la orden Cartuja, en un convento, un monasterio que se llama La Farneta, en Lucca, en Italia, y donde adquirió el nombre de Fray Marcelo. Era el hermano novicio Fray Marcelo. Y eso causó también conmoción en Caracas y en el país porque la gente no entendía cómo se podía ir esa eminencia de la ciencia, ese gran profesor que tenía tanto que dar para convertirse en cura. Eso generó mucha polémica, pero algo importante allí es que él tenía, al parecer, según sus cartas lo muestran, yo aquí estoy hablando desde lo que revelan sus cartas, no desde sus biografías. Entonces sus cartas lo que muestran es que él tenía una intuición de Dios, podríamos decir, especial, que tal vez no sea distinta a la de la mayoría de las personas, pero creo que es el tipo de intuición de la divinidad que tienen algunas personalidades, como podría ser San Juan de la Cruz, por decir a alguien, o San Agustín. Creo que es la que sería propia de un santo, de alguien que siente en su interior, en su espíritu, esa presencia que lo llama a buscarla. Y una vía que él vio para buscarla fue hacerse religioso. ¿Por qué no logra hacerse sacerdote? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. No? Ya venimos. Converso con Carlos Ortiz Bruzual, autor del libro Santa Palabra, una compilación y notas de las cartas de José Gregorio Hernández, editado, producido por la editorial Dávar. Te preguntaba por qué no logra convertirse en sacerdote después de 2 intentos. Por una afección de salud. El monasterio en el que él fue a internarse para hacerse sacerdote era de una orden religiosa de las más duras. Estricta, que en la que se hacían votos de silencio y se hacía trabajo permanente, trabajo rudo. Había 2 condiciones, una de clausura, el voto de silencio, pero también una serie de faenas cotidianas. Y en el momento en que llegó el invierno, el clima, ¿sí? Que quienes conocen el invierno entienden lo brutal que puede ser en las condiciones de reclusión de una orden que hacía votos de pobreza también, es decir, una orden que vivía, como decía, en condiciones muy rudas. Eso afectó su salud. Tuvo que regresar. Sí, y el peor, el superior de la orden, le dijo que era mejor que volviera, que adquiriera la fortaleza física, que cuidara su salud y luego lo volviera a intentar, pero entre otras cosas le dijo que volviera también a lo que consideraba que era una misión que tenía. Es decir, de algún modo lo alentó no tanto a abandonar el intento de ser sacerdote, sino a reencontrarse con su condición de médico, que encontrar a Dios a través de la medicina. Sí, y que era una cosa en la que sí no había dudas de que él tenía un gran talento y había hecho muchos aportes. Y entonces regresó a Venezuela. ¿Cuáles son los logros fundamentales del José Gregorio Hernández médico? Bueno, yo diría, si me lo preguntan fuera de la historia, es decir, fuera del rigor académico, yo diría que probablemente su principal logro como médico fue el de haberle hecho ver a cientos de personas que en un médico podía haber una esperanza, podía haber un apoyo moral, solidario, que no sé exactamente cuáles eran las condiciones generales de la práctica de la medicina,
Pero yo creo que en Venezuela, esto lo digo por mi experiencia personal, en Venezuela el doctor José Gregorio Hernández de algún modo ha marcado para la gente la percepción de qué debería ser un médico. Y yo creo que ese es un logro importantísimo de José Gregorio Hernández como médico, aunque no es propiamente ¿Qué riguroso. debería ser un médico y qué debería ser la salud pública Sí, algo así. en una sociedad? Pero bueno, en términos concretos, José Gregorio Hernández, entre otras cosas, viajó a Francia a formarse y a traer de allá, es decir, a construir allá, a preparar allá, para traer a Venezuela un laboratorio de punta con la mejor tecnología del momento, que reintrodujo en Venezuela el uso del microscopio, que permitió desarrollar o echar las bases de la medicina experimental, fundó cátedras en la Universidad Central de Venezuela, modernas en fisiología y otras disciplinas, que tal como él las trajo, las concibió para impartirlas, hasta ese momento no se hacían. Se le considera el padre de la medicina moderna en Venezuela y de la medicina experimental. Entonces ya eso, desde el punto de vista estrictamente de la disciplina, son logros muy importantes. Y en cuanto a la salud pública, hay una carta que él le dirige en algún momento a Juan Vicente Gómez, por cierto, en la que él le habla de la necesidad de desarrollar algunos proyectos de salud pública que en otros países se están haciendo, y él le dice que no le deje a otro el honor, la gloria de ser el que instaura en Venezuela esos adelantos. Es decir, él tuvo siempre un sentido de la medicina como salud pública, para la que además estuvo dispuesto a relacionarse y a relacionarse directamente por las vías, digamos, formales de la gestión. Funda el Hospital Vargas, la Academia Nacional de Medicina. Él fundó la Academia Nacional de Medicina. El Hospital Vargas es un proyecto que, estando él en Trujillo, estaba ya decretado para realizarse. Trabajó en el Hospital Vargas, tuvo que ver mucho con los inicios del hospital y con el desarrollo, sobre todo de la infraestructura de investigación en el hospital. Entonces es un médico, como decíamos, primero formado en ese momento las mejores escuelas del mundo, en el mejor contexto en que se podía formar un profesional de la medicina. Luego, con un aprendizaje y un sentido práctico de la infraestructura de investigación, de experimentación que hacía falta. Luego, un gran docente. El libro de Elementos de Filosofía dice en una carta que le escribió a Santos Aníbal Dominici, que es otro gran médico venezolano, que llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Medicina alguna vez, él le dice a Santos Aníbal Dominici que él escribió ese libro porque consideraba que sus estudiantes tenían algunas dificultades para comprender algunos problemas de la fisiología, porque no sabían filosofía. Él consideraba que los estudiantes de medicina necesitaban aprender filosofía para tener una comprensión más cabal del fenómeno humano con el que trabajaban. Entonces es también eso, un docente muy, muy acucioso y muy dedicado, que tiene una preocupación real por hacer algo más allá de del simple ejercicio profesional, sin duda. Y era un ser humano. Claro. Fumaba. Sí. Vestía ropa colorida, un bailarín incansable, aficionado al teatro y a la ópera, tocaba el piano, latín, dominaba el latín, el inglés, el francés y el alemán. Y aunque a alguna gente le parezca raro, a veces era el alma de la fiesta. Sí. Uno no se lo imagina así, pero eso está incluso en una de las cartas, de las primeras que están aquí en el libro. Él le comenta a Santos Aníbal Dominici, le habla, creo que es la noche de Año Nuevo, que pasa baila, bailó toda la noche. Al cansancio. Aquí en Caracas, en reuniones, él tocaba piezas bailables con el piano para amenizar. Entonces, digamos que ese tipo de rasgos de su carácter son esos que me pareció que había que poner a la vista de la gente nuevamente, porque creo que José Gregorio Hernández fue también un hombre solo. Un solitario, ¿verdad? Solitario, no por una cuestión de... No por un drama. No, para nada. Sino por sus propias circunstancias. Sí, por sus propias circunstancias de vida y por esa vocación que él tuvo tan sentida
de hacerse religioso que lo llevó, por ejemplo, a tener una relación muy cercana con el arzobispo de Caracas de ese momento, que lo ayudó mucho a formarse y a prepararse para intentar realizar su vocación. Entonces le dedicaba mucho tiempo a eso. Es evidente que era una persona muy reflexiva, que meditaba mucho. Eso se percibe en sus cartas. No solo cuando está reflexionando y hablando acerca de los problemas, por ejemplo, del ejercicio y el estudio de la medicina, sino también cuando le habla a sus hermanos acerca de cómo deberían llevar la casa, de las previsiones que deberían tener. Entonces, en ese carácter de él, digamos que probablemente los momentos de solaz, de descanso que tenían, eran para estar solo. Sí. Ya en vida lo reconocían como el médico de los pobres. Incluso había un carácter o una condición casi religiosa en la relación, en las percepciones de la gente, ¿no? El mismo día de su muerte, el pueblo prácticamente Sí. lo convierte en santo, en Sí. ángel y en santo. Sí. Podríamos profundizar acerca de la relación de José Gregorio a través de sus cartas, el trabajo de investigación que has hecho, profundizar acerca del trato, la relación con la gente, con sus pacientes, con el pueblo, cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. Conversamos con Carlos Ortiz Bruzual. Les recuerdo que Análisis Situacional ahora va en 3 emisiones semanales. La primera, los domingos a las 11 de la mañana, luego el mismo domingo a las 8 de la noche y al día siguiente, el lunes a las 8 de la noche. Carlos, ¿cómo era José Gregorio Hernández con su gente, con sus pacientes, con el pueblo? Bueno, era muy solidario y muy severo, según los Muy testimonios. estricto. Sí, bueno, también hay que ¿Qué se recordar dice? que José Gregorio Hernández es un hombre de Trujillo, es un Además, andino un andino. que vino a Caracas, además, no porque él escogió estudiar medicina, sino porque él tuvo un maestro particular que le dijo un día a su papá: tienes que mandar a este muchacho a Caracas, porque veía en él unos talentos descollantes. Y conversando llegaron a la conclusión de que era mejor que estudiara medicina. Y él dijo, bueno, será medicina, porque él había dicho derecho. Y vino a estudiar medicina con un compromiso tal que llegó a ser el médico que fue. Pero incluso en el liceo, al poco tiempo de llegar, le dieron lo que hoy llamaríamos una preparaduría matemáticas, por ejemplo. Ahora, digamos que había ya algo en su carácter de ser una persona muy seria, muy comprometida con lo que Elige había que hacer. medicina para servir, ¿verdad? Movido por ese carácter Es algo solidario. que escogen sus papás y que una vez que él se consagra al estudio, es evidente, por lo que dicen sus cartas, que él encontró allí una realización para una vocación de ayuda que tenía, que creo que es genuina. Por eso digo que... ¿Cómo era esa vocación Bueno, fíjese, solidaria? hay testimonios, su sobrino, Ernesto Hernández Briceño, publicó 2 volúmenes gigantescos que pesan como 10 kilos porque son como 4.000 páginas de documentos de su tío José Gregorio Hernández y acerca de él. En esa compilación hay testimonios de pacientes de José Gregorio Hernández. Algunos son muy curiosos porque está el caso, por ejemplo, de un señor que da fe de que su hijo no tenía cura, tenía un hijo con problemas que nadie sabía curárselos y que alguien le dijo que se lo llevara al doctor José Gregorio Hernández, ahí en La Pastora, que se lo llevara, que no importara la hora, que seguramente iba a haber una cola, pero que esperara, que él le llevó al niño, le recetó algo, él hacía las fórmulas magistrales, y que el niño se curó rápidamente. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice que cuando se lo recomendaron, le dijeron, ese ni te cobra. Vete, claro. Vete y no te preocupes, que él a veces ni cobra. El Señor le llevó al niño, dice que le mandó las cosas, que en ese momento no sé qué pasó, que estaba ocupado algo, no le pudo pagar, volvió otro día a pagarle, entonces José Gregorio le dijo algo así como, bueno, ya va, yo estoy muy ocupado, entonces se quedó así. Esos son testimonios, muchos testimonios coinciden en eso, coinciden en que él era una persona
poco adusta, distante, pero al mismo tiempo era una persona, como decía, que se ocupaba. La forma de él relacionarse en la consulta con las personas, que en general cuando hacía las visitas, por cierto, dicen que nunca se sentaba, siempre estaba de pie, que no usaba estetoscopio, sino una plaquita con un pañuelo de seda para escuchar. Había cosas que para la gente eran un poco extrañas, pero él era un hombre que, si era necesario, viendo las condiciones de la persona, podía sacar de su bolsillo y decirle, compre esto. O regalar las medicinas. Sí, les conseguía medicinas. Atención en la casa. De todo eso hay testimonio, de ir a las casas y sobre todo, creo que eso era muy importante, de tratar de, hablando con las personas, entender si había algún problema psicológico o algún problema emocional, algún tipo de preocupación. Hacía una evaluación integral. Totalmente. Entonces, claro, eso fue generando en la gente la percepción de que este era alguien que tenía algo. Claro. La gente le percibía en él algo, un aura. Hay testimonios sobre las opiniones, percepciones de la gente. Hay algunos testimonios, sí. Sobre José Gregorio. Sí, sí. Lo ven siempre como un médico. El médico de los pobres, ya le decían. Sí, cuando él murió ya él era el médico de los pobres. Es decir, una de las cosas, o mejor dicho, yo diría que lo que explica la gran conmoción que hubo, esa manifestación tan grande de gente. Hay que pensar en Caracas en el año 1919 e imaginarse un entierro que sale a las 10 de la mañana y llega al Cementerio General del Sur a las 9 de la noche. Impresionante. Eso es algo que da una idea del impacto de aquello. Bueno, si eso se produjo de forma tan espontánea, es porque efectivamente en la gente ya él estaba arraigado como una persona, como yo lo veo, la gente lo veía como una especie de ángel guardián, un ángel protector. Ya como un santo, ¿verdad? Sí, un mentor, alguien que era solidario con ellos, que era muy, muy estricto porque les exigía cumplir los tratamientos, los regañaba seguramente, pero al mismo tiempo era un hombre que les ponía la mano en el hombro, que les preguntaba cómo estaban, que quería indagar si había algo más. A José Gregorio Hernández le interesaba mucho lo del aspecto psicológico. Para graduarse como doctor en medicina. Una de sus tesis es acerca de cómo diferenciar la locura aparente de la locura simulada de la locura real, por ejemplo. Hizo un trabajo sobre Santa Teresa de Jesús, sobre la verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, en la que él trata de ver que lo que quiere mostrar como una condición clínica de histeria era una condición de otro tipo. Entonces, esa agudeza, esa intuición de él de que la dimensión, digamos, psicológica, espiritual de la gente también era algo que atender, seguramente tuvo un impacto en las personas. Y hay testimonios de eso. Su muerte, inconcebible, insólita, absurda, debe haber agregado también... Sin duda. Un simbolismo religioso. Sin duda, porque en el momento en que él muere, él está en plenitud de condiciones. El día que murió estaba cumpliendo, si no me falla la memoria, 31 años de haberse graduado de doctor en medicina. Tenía 55 años, creo. Era una persona que tenía muchísimo más para dar. Ya se había consolidado sin ninguna discusión como un catedrático, como un investigador. Era un médico que seguía teniendo, junto con su consulta y su ejercicio privado, la función pública. Era un médico que tenía esta condición de tener una consulta también para la gente pobre. Claro. Y entonces su muerte sin duda tiene un gran impacto. Además hay otro asunto que comentábamos fuera de la cámara. Hasta ahora nadie ha negado o parece haber confirmación de que él en algún momento hizo la promesa de que ofrendaba su vida y si se terminaba la guerra, que era la Primera Guerra Mundial. Antes de su muerte. Eso dice. Que ahora, que ofrecía su vida a cambio de la paz. Lo cierto es que en una de sus cartas, al menos en 2 de sus cartas, él hace referencia explícita a la guerra y a su, más que preocupación, su anhelo por ver terminada la guerra y por ver que la guerra favorezca a lo que llamaríamos hoy los aliados. Incluso él celebra
el discurso del presidente de los Estados Unidos casi al final de la guerra como un hecho relevante. Él estaba en Nueva York en 1917. Entonces, digamos que él no solamente es verosímil, es que hay testimonios de que efectivamente eso es una cosa que él se planteó alguna vez. Yo daría mi vida a cambio de que se selle la paz, porque la guerra termina en 1918 propiamente, pero todavía hay un interregno allí de incertidumbre acerca de si la paz se va a lograr o no. También se dice que su muerte constituyó también un triunfo político. Murió el 29 de junio de 1919. En ese momento la Universidad Central estaba cerrada por decisión del dictador Juan Vicente Gómez. Pero dada la presión popular, la presión estudiantil, tuvo que reabrir la universidad. Gómez tuvo que reabrir la universidad para rendirle honores a José Gregorio Hernández. ¿Qué ocurrió exactamente? Pero respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Sí. Ya venimos. Te preguntaba acerca del milagro político de José Gregorio Hernández con motivo de su muerte, aquel 29 de junio de 1919. Dada la presión popular, la presión estudiantil, el dictador Juan Vicente Gómez tuvo que reabrir la universidad para rendirle honores a José Gregorio Hernández. Eso es lo que yo creo que ocurrió efectivamente, pero eso no es lo que la historia registra exactamente. Yo llegué a esa revelación, si cabe la palabra, no solo por el contexto del momento, investigando sobre el hecho de la muerte de José Gregorio Hernández, investigando sobre su vida, sino por el contexto general del momento. Me explico. La Universidad Central de Venezuela fue cerrada en el año 1912 a raíz de una fuerte discusión, una polémica muy dura que desató protestas estudiantiles y de algunos docentes por una reforma que iba a introducir unos cambios en la organización de la universidad, que iba a dispersar las escuelas universitarias. Dicen que con la idea de fracturar o desarticular la protesta estudiantil, que tenía por lo menos una década. Y también incidía en la forma de acceder a las cátedras, etc. Eso generó mucha resistencia, sobre todo en la Escuela de Medicina, que tenía muchísimo peso en la universidad. Siempre la Escuela de Medicina. Siempre. Bueno, hasta el día de hoy. Una de las más rebeldes. Muchísimos rectores de la Universidad Central de Venezuela, incluso en el siglo XX, han sido médicos. Sí. Entonces la universidad tenía 7 años cerrada cuando murió José Gregorio Hernández. Había estudios universitarios libres alrededor de la universidad, pero estaba cerrada literalmente, con un decreto que tenía como 4 o 5 líneas nada más y que decía que había que hacer una reforma y ya. Cerrada. Sí. Entonces, cuando José Gregorio Hernández murió, que hubo esa gran manifestación de gente en la calle, una de las cosas, pasaron 2 cosas. Una era que para la gente era imposible pensar que José Gregorio Hernández se iba a ir sin que ellos fueran quienes lo llevaran al cementerio. Y esa gran masa de gente, al final de hecho, le quitó la urna a todo el mundo y fue quien lo llevó al cementerio. Pero al mismo tiempo, la gente de la universidad, que veía a José Gregorio Hernández como un hombre de la universidad, porque lo fue efectivamente, y en mucho, pensaba que tenían que rendirle el homenaje los universitarios en la universidad. Y un elemento que permite ver que efectivamente esa gran multitud en la calle, desde tempranas horas de la mañana, incluso desde la noche anterior, en esa Caracas de 1919, que estaba enardecida, conmocionada, en esa multitud estaban también los universitarios, que empezaron a plantear, a decir, a clamar que José Gregorio tenía que ir a la universidad. Y en la noche, tarde en la noche, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, emitió un boletín oficial en el que se decía que se abría el paraninfo de la Universidad Central de Venezuela para que los restos de José Gregorio Hernández estuvieran allí en Capilla Ardiente. Entonces,
Cuando uno se sale del registro formal de la historia y trata de imaginar y ubicarse en la situación, uno entiende que esa presión forzó al gobierno a abrir el Paraninfo. Claro, Desde ese evidente. punto de vista, el entierro de José Gregorio Hernández, es lo que yo digo en el libro, fue la expresión de su primer milagro, una forma de decirlo que fue un milagro Primer político. milagro político. ¿Por qué? Porque logró que el gobierno de Gómez abriera la universidad, que tiene que haber sido algo muy significativo. Que después de 7 años la gente viera que eso se abría. De hecho, se reabre posteriormente. Se abrió luego en 1921, o sea, Sí, pasó un poco todavía dos años. 2 años más. Y cuando la gente, yo trato de imaginarme e invito a la gente a pensar cómo debe haber sido estar allí y ver además que había una hilera, 2 hileras, 2 columnas de universitarios con coronas de flores, haciéndole una especie de pasillo de honor a José Gregorio Hernández para que entrara al Paraninfo. Y allí estuvo unas horas. De allí salió y allí hubo una conmoción porque a la iglesia de San Francisco que estaba al lado, o a la catedral, y allí hubo una conmoción porque la gente afuera gritaba que les entregaran a José Gregorio Hernández. Y decían, José Gregorio Hernández es nuestro, decía la gente. Entonces, bueno, José Gregorio Hernández, sin querer, sin que eso fuera algo incluso asociado a que él haya sido beligerante o no en política en vida, en ese momento fue un factor de impacto político, una figura de impacto político, porque primero generó produjo entre la gente una identificación, los universitarios, la gente común y corriente, los comerciantes, etcétera, de que tenían todos en común una admiración y querer rendirle honores a este Y hombre. un sentido de la vida. Y fue entonces de un la factor, eternidad. un factor de unión en ese contexto. Fue declarado inicialmente siervo de Dios. Siervo de Dios, Después en venerable. 1974. Sí. Eso Ahora, está aquí, sí. ahora va a ser beatificado. Beatificado. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando se inició la causa de José Gregorio Hernández, en el año 1974, disculpe que prefiero verlo aquí y no decir Sí. algo de memoria, perdón, en el año 64 se emite el decreto según el cual no hay ningún obstáculo para que se abra la causa de José Gregorio Hernández para la canonización. Pero eso tiene unas etapas. ¿No? Entonces la primera etapa es la de siervo de Dios, que a él se le nombra siervo de Dios porque se reconoce que Dios, por intercesión de él, hace favores, no milagros. Esa es una distinción que hace la iglesia, la canonigia, el derecho canónico, ¿no? Hay favores y milagros. Luego, en el año 86, efectivamente Juan Pablo II quien lo declara venerable. Al ser venerable, como lo indica la palabra, la gente puede venerarlo dentro del rito católico cristiano legítimamente. ¿Qué quiere decir esto? José Gregorio tuvo siempre esa adoración de la gente y desde el punto de vista de la posible canonización eso era un problema porque para que una persona pueda ser beatificada o canonizada no debería ser objeto de culto porque se considera que eso sería algo fuera de la rigurosidad del derecho canónico y de la institución de la iglesia. Entonces, al ser venerable, entre otras cosas, se resuelve esa posible percepción de que hay algo que se podría ver como idolatría o como veneración indebida, no indebida, sino fuera. Ahora ya. Y eso queda sin efecto. Y luego, la beatificación que se le da porque se le demuestra un milagro. Él podría ser santo si se le demostrara otro milagro. Ahora, hay algo importante. Al ser beato, él es una persona que sube a los altares a la que se le puede rendir veneración ya, digamos, de una forma más plena, más libre. El paso a ser como venerable ya se le reconocía
que había cumplido en grado heroico las virtudes teologales cardinales que son fe, esperanza y caridad. Un mensaje final. ¿Qué crees? ¿Qué sentido puede tener? ¿Qué significado puede tener para la Venezuela de hoy? La canonización. La beatificación. La beatificación Bueno, de José Gregorio Hernández. creo que está claro el significado que puede tener para la gente desde el punto de vista religioso y de su fe. Acentuará la devoción Sí. todavía más. En unos términos más generales, a mí me parece muy importante que se reconozca de una forma tan manifiesta una condición especial de una persona que fue un hombre como cualquiera en el sentido de las vicisitudes humanas, pero también fue un hombre ejemplar desde el punto de vista, sí, del compromiso con las cosas que se propuso, del compromiso con lo que estudió, con aquello para lo que se formó y que... Y solidario, ¿no? Creo que fue solidario, generoso y podríamos decir que fue un héroe civil. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este análisis acerca de José Gregorio Hernández. Muchas gracias. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingo a las 11 de la mañana, domingos a las 8 de la noche y lunes a las 8 de la noche. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz, el canal de la reconciliación y el canal de la solidaridad. Hasta pronto.